Qué bueno que nos acompaña. Le decía ahorita al inicio, no se vaya, los tacos van a estar bien buenos. Si yo nada más vine por los tacos, Estaba como los memes esos de la ranita. Dice, pues no quiero ir a la iglesia, pero me acordé que era el pastor y pues ya vine. No se crean, no. No, fíjese que yo siempre ustedes lo saben, yo aquí lo repito mucho, la obra del Señor no se detiene. Y yo le digo a mis hijos, no somos eternos. No sé, Dios me permita llegar a los 120 así como Moisés. Pero y a la pastora también 120 los dos. Pero si por alguna razón el Señor nos llama, bueno, pues alguien tiene que seguir la obra. O sea, esto así ha sido siempre desde el inicio. Usted sabe que desde el inicio el Señor buscaba hombres y mujeres dignas para compartir la palabra, para que pudieran continuar ese pacto que Él tiene con nosotros. Y bueno, pues les agradecemos que estén hoy aquí, que sean parte de Pacto Vivo, porque aunque estén de visita, son parte de. Usted también sabe que nosotros aquí lo que enseñamos y predicamos es que todos somos iglesia. Todos somos iglesia. El andarnos peleando ahí por doctrinas, divisiones y demás es una pérdida de tiempo. Lo que tenemos que hacer es ir y predicar el evangelio. Mateo 28:19. Y si le queda más cerquita ya aquella iglesia, bueno, pues vaya ahí donde usted se sienta a gusto, donde sienta que usted va a crecer también, porque también es importante eso, que haya buena tierra. Porque mire, la semilla es la misma, la diferencia es la tierra. Así que hay que también buscar eso, que sea buena tierra y que sea un lugar donde se dé testimonio y donde le ayuden a crecer. Acuérdese, que le ayuden a crecer, porque hay mucha gente enfocada en crecimiento, pero no enfocada en maduración de la gente. Tenemos que madurar a la gente. Así que bueno, vamos a iniciar con la palabra de hoy. Pues como ya sabe, estas fechas tenemos irremediablemente que hablar algo acerca de la Navidad. Y como tenemos la encomienda de leer Lucas, pues vamos a leer Lucas 2, una porción de Lucas 2. Lucas 2 a partir del primer versículo. Se lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente por si lo ve un poquito diferente a pantalla. No se asuste, no se alarme, ya lo sabe. Y dice, en esos días, Augusto, el emperador romano, decretó que se hiciera un censo en todo el imperio romano. Este fue el primer censo que se hizo cuando Cirenio era gobernador de Siria. Todos regresaron a sus pueblos, a los pueblos de sus antepasados, a fin de inscribirse para el censo. Como José era descendiente del rey David, tuvo que ir a Belén de Judea, el antiguo hogar de David. Viajó hacia allí desde la aldea de Nazaret de Galilea. Vaya, ellos vivían ahí en Nazaret, usted lo sabe. Por eso Jesús posteriormente se le conoce como Jesús de Nazaret. Llevó consigo a María, su prometida, quien estaba embarazada. Mientras estaba allí, llegó el momento para que naciera el bebé. María dio a luz a su primer hijo varón, lo envolvió en tiras de tela y lo acostó en un pesebre, porque no había alojamiento disponible para ellos. Bendito Señor, bendito Padre Celestial, permite que esta palabra, que esta enseñanza se quede grabada en nuestra mente, en nuestro corazón, y que la podamos llevar a los hechos, que la podamos llevar a la acción. Te lo pedimos todo en el poderoso nombre de Jesucristo. Amén. Fíjese que vivimos en tiempos donde
Todos celebramos Navidad, o bueno, la mayoría de la gente celebra Navidad. Pero hay mucha gente que deja fuera a Cristo, a Jesús, de la Navidad. Vivimos una vida tan acelerada, tan moderna, tan llena de Spider-Man y cosas de esas que se nos olvida el motivo de la Navidad. Se nos olvida que la Navidad es Cristo, que la Navidad es Jesús. Nos colmamos de situaciones de comida, familia, diversiones, cuando el verdadero motivo de la Navidad es Cristo. Y yo sé que esto lo escuchan mucho y constantemente, y yo creo que todos hablan un poquito acerca de esto. Pero a mí me llama verdaderamente la atención. Y como dice en el versículo 7 de lo que acabamos de leer, María dio a luz a su primer hijo varón, lo envolvió en tiras de tela y lo acostó en un pesebre, porque no había alojamiento disponible para ellos. Donde quiero que nos centremos es que dice este pasaje, no había alojamiento para ellos. Y estamos hablando de que en la Navidad celebramos Navidad, pero dejamos fuera a Jesús. No había alojamiento para Él, o no hay alojamiento para Él. Lo seguimos dejando fuera de nuestra vida, lo seguimos dejando fuera de nuestro corazón. No había alojamiento en aquel entonces. Y podemos ver por este pasaje en las Escrituras que desde aquellos tiempos mucha gente dejó fuera a Jesús. Así tal cual lo dejó fuera. El primero que dejó fuera a Jesús fue el posadero, o el dueño de la posada donde buscaban ese alojamiento. Y que no fue el primero a donde acudieron para poder alojarse, pero él tenía lleno. El posadero tenía lleno su hostal, su hotel o su Airbnb, como usted le quiera decir. Tenía lleno. Pero yo le puedo asegurar que si él supiera que esa mujer iba a dar a luz al Dios vivo, le hubiera conseguido un cuartito. Hubiera sacado a alguien más, órale, porque es necesario que el Dios vivo nazca en un lugar más cómodo al menos. Pero él lo dejó fuera, él ni siquiera entendió de qué se trataba. Y era entendible, pues él no conocía, él no sabía de las profecías. Había mucha gente. Podemos entender que como estaba el censo en su apogeo o en su desarrollo, pues estaba lleno de gente, por eso estaban todos los hoteles llenos. En una ocasión le decía, haga de cuenta como cuando hay convenciones allá en Acapulco, Las Vegas, etcétera, y que todo está lleno, que no hay lugar. Y usted quiere reservar para unas vacaciones y no hay lugar, es temporada alta. No hay lugar. Así le pasó. Y el posadero fue la primera persona que dejó a Jesús fuera de su vida, fuera de su corazón. Ahora, José y María estaban ahí en Belén porque estaban buscando cumplir con el censo. Ellos habían viajado hasta allá para el censo. De acuerdo a estimaciones, el viaje que ellos hicieron de Nazaret hasta donde fueron a Belén era como haber viajado más o menos de aquí a Delicias. Eran aproximadamente 100 kilómetros. Así que mujeres, imagínense usted en el 8º, casi 9º mes de embarazo, montada en un burro último modelo 4x4 entre las piedritas. Debió haber sido un viaje muy incómodo, muy difícil. Pues claro que llegando allá a Belén, pues ya el chamaco, como cuando aquí en el seguro las ponen a las mujeres a caminar, ¿verdad? Para que dilaten. Pues ya la mujer llegó dilatada, lista para parir. Y luego que no encontraban, que estaba todo cerrado por el COVID, que no había lugar en los hospitales. No había hoteles disponibles porque todo estaba lleno por el censo. Pues lo único que estuvo disponible
fue un lugar que era un establo o lo más parecido a un establo. Y hubo más animales presentes en el nacimiento del Dios vivo que personas. Hubo más animales ahí presentes que personas. Mucha gente viajó a Belén y mucha gente estaba libre tuvo que poner pausa en sus trabajos para poder ir al censo. Hoy en nuestras navidades modernas hay mucha gente que sale de vacaciones porque los trabajos les dan vacaciones, pero mucha gente no entiende por qué están de vacaciones. O creen que la razón de estar de vacaciones pues es nada más festejar, reunirse con los amigos, comer pavo, menudo, pierna, lo que haya, tamales. Y es suficiente para ellos, pero no buscan a Jesús. Así que, hermanos, hermanas, me gustaría que esta Navidad no dejemos fuera a Jesús de nuestra vida. No dejemos fuera a Jesús de nuestra Navidad, de nuestra reunión familiar. Que Él sea ese invitado especial. Que tengamos una verdadera Navidad con el mejor regalo. El mejor regalo es Jesús. Que no vayamos a hacer como esos regalos cuando adornan en las tiendas los arbolitos y se ven bien padres los regalos, pero están vacíos. Que tengamos una Navidad así bien padre, bien esplendorosa, pero vacía, porque no está Jesús. No permitamos que eso suceda en nuestra vida. No permitamos que la Navidad sea de esa manera. Cristo es el centro de la Navidad. Cristo es la razón de la Navidad. El posadero no tenía lugar para Jesús. Pregunta, ¿ustedes tienen un lugar para Él? ¿O también lo van a dejar fuera? Yo sé que tienen un lugar para Él, por eso están aquí. Pero es una pregunta luego retórica que tenemos que hacernos. A veces pensamos que porque ya hice la oración de fe, porque voy el domingo a la iglesia, ya está todo solucionado. Y no, créame que a veces todavía hay cosas que tenemos que arreglar. Todavía hay cosas que tenemos que ir modificando en nuestra vida. Y todos tenemos que trabajar en eso. Que la gente se dé cuenta que lo más importante es Cristo. Así que, como le decía, la primera persona que se quedó sin Cristo fue el posadero. Él no entendía, él no supo de qué se trataba. El posadero estaba lleno, tenía el negocio lleno. Me imagino que él se sentía que estaba bien con sus finanzas y no hubo lugar para Jesús. En la vida actual así nos pasa, así le pasa a mucha gente. Y voy a hablar fuera de aquí, ¿verdad? Mucha gente le pasa así. Cuando la gente piensa que le va bien, que está bien con sus finanzas, que aparentemente no tiene problemas, que tiene todo solucionado, que tiene un buen trabajo, yo creo que lo último en lo que piensa es en acercarse a Jesús. Porque todo lo tiene resuelto. El posadero puede ser un buen ejemplo de ello. Hay gente que ni siquiera conoce a Jesús o no se da cuenta de la importancia de Jesús porque está muy ocupado en sus negocios, está muy ocupado en sus cosas y no se dan cuenta de ello. Ahora, el segundo personaje que dejó fuera a Jesús, y yo me estoy basando en esos primeros pasajes de las Escrituras, fue ni más ni menos que el rey Herodes. O vaya, podemos ver el personaje del rey Herodes como otra característica de las personas que dejan fuera a Jesús. Fíjese, dice en Mateo capítulo 2, versículo 3. Cuando el rey Herodes oyó eso, se perturbó profundamente, igual que todos en Jerusalén. ¿Qué fue lo que oyó? Pues poniéndolo en contexto, llegaron esos que nosotros o mucha gente llama reyes magos,
o que la Escritura menciona como hombres sabios, llegaron preguntando dónde estaba el rey de los judíos. Ese rey que había nacido, el rey de los judíos. Eso fue lo que oyó Herodes. Y dijo Herodes, se perturbó. Dijo, ¿cómo que hay otro rey? Eso le pasa a mucha gente. Cuando usted le dice que Jesús tiene que gobernar su vida, que Jesús tiene que ser el rey de su vida, dice, no, ¿cómo que Jesús va a ser el rey de su vida? Si aquí el Juan Camaney soy yo. Eso pasó por la mente de Herodes. Dijo, ¿cómo que hay otro rey? Si aquí el rey soy yo. Si aquí el papas fritas de la película soy yo. El personaje principal de la peli, ¿no? Soy yo. ¿Cómo que otro rey? ¿De dónde sacan que otro rey? No había lugar en su corazón para Cristo. No había lugar para otro rey. Y eso es como otra mucha gente que se dedica a sus propios asuntos, a sus propias situaciones, y no le damos lugar a Jesús. Y mire, esta característica también le afecta al pueblo de Dios, porque aparentemente conocemos de Jesús, sabemos de Jesús, pero en muchas situaciones no lo dejamos gobernar a Jesús. Él no es nuestro rey. Él no es nuestro Señor. Sí lo conocemos, sí lo recibimos, sí venimos a la iglesia, pero no lo dejamos gobernar. No lo dejamos gobernar. Cuando nosotros recibimos a Jesús, tenemos que decidir darle ese lugar a Él, que Él sea el Señor, que Él sea quien nos gobierne, que Él sea quien mande, que Él sea quien nos guíe por la vida, y normalmente lo dejamos fuera. Cuando el Señor empieza a tocar esas partes de nuestra forma de ser o esas partes de nuestra forma de vivir que no nos convienen y queremos dejar, decimos, qué caray, aquí no. Sí, creo en Jesús y todo muy padre, pero no, esa parte no. Esa parte no, esa no me la toques, Señor. Porque duele. Verdaderamente entregarle el control al Señor y establecer un cambio en nuestra vida es difícil. Yo creo que todos lo hemos sufrido, todos hemos batallado y volvemos a dejar a Jesús fuera de nuestra vida, porque nos dedicamos a nuestros afanes, a nuestro correr diario. No ponemos a Jesús en primer lugar. Y tal vez muchos de ustedes puedan estar pensando, bueno, pues ¿y cómo es eso, verdad? ¿A poco tengo que estar todo el día orando o pensando en Jesús? No, pero usted puede iniciar su día haciendo una oración, que yo sé que todos aquí lo hacen. Usted tiene una situación que enfrentar, bueno, hace oración y se la deja en las manos al Señor, o que el Señor le guíe. O va a decidir algo, bueno, Señor, oye, tengo esta decisión, ayúdame a decidir. Eso es poner a Jesús en primer lugar. Eso es permitirle que Él nos gobierne. O Señor, tengo que tomar esta decisión, a ver qué dicen tus escrituras, qué dice tu palabra acerca de esto. Voy a tomarme un tiempo para determinar lo que dice ahí las escrituras y hacerlo como tú quieres que lo haga. No nos aventamos como el borras, ¿verdad? Como dice alguna gente. Tenemos que darle ese lugar a Jesús, que Él sea quien gobierne, que Él sea el que reine verdaderamente en nuestra vida. Hay mucha gente que no le permite a Jesús que gobierne su vida, que gobierne su dinero, su personalidad, que se mezcle con sus ambiciones, sus planes. Y eso le sucedió a Herodes. Dijo Herodes, pues oye, pues ¿cómo que otro rey? Aquí no hay más rey que yo. Eso pasa a mucha gente. Y mire, cuando no permitimos que Jesús gobierne nuestra vida, cuando no permitimos que Él tome el control, que Él sea nuestro Señor, es la razón por la que a veces enfrentamos muchos problemas en nuestra vida. Esa es la razón por la que luego nos andamos dando de topes. Esa es la razón por la que estamos batallando con ciertas situaciones. Porque tomamos la decisión nosotros
en base a lo que nosotros creemos, en base a lo que nosotros queremos, no en base a lo que el Señor quiere de nosotros. Y volvemos a rechazar al Rey. Volvemos a rechazar a Jesús. Mucha gente dice, no, está bien, conozco a Jesús, sé de Él, y es bien bonito ir el domingo a la iglesia y me siento bien, pero no quiero que me diga qué tengo que hacer. No quiero que me digan que tengo que cambiar esto o que tengo que cambiar lo otro. No queremos enfrentar el cambio. Herodes no quería competencia, y así mucha gente no quiere competencia. Él quiere seguir viviendo a su manera, como diría aquel gran salmista Frank Sinatra, ¿verdad? Que cantaba que a su manera, ¿no? Así quiere la gente vivir, a su manera. Pero la manera correcta es a la manera que Jesús nos ha enseñado, que Jesús nos dio el ejemplo y que Él nos muestra a través de las Escrituras. Así que si hasta este momento no has permitido que Jesús gobierne tu vida, esta Navidad no vas a celebrar a Jesús. Va a haber celebración, pero tal vez no va a estar Jesús. Tenemos que entender que Jesús es el Rey de Reyes, es el Señor de señores. Fíjese, los hombres sabios o los reyes magos querían saber dónde estaba el rey. Herodes estaba molesto porque escuchó que había otro rey ahí en su barrio, en su colonia, que había otro presidente de fraccionamiento. Dice, ¿cómo que otro presidente de fraccionamiento si aquí nomás el bueno soy yo? Y se dio cuenta que estos hombres sabios querían saber de Jesús. Así que mire lo que hace Herodes. Herodes, Mateo 2:4, por favor. Manda llamar a los principales sacerdotes y maestros de la ley religiosa y les preguntó: ¿dónde se supone que nacerá el Mesías? Pero fíjese cómo él pregunta, el Mesías. Cuando nosotros hacemos referencia al Mesías, al Cristo, estamos hablando del ungido de Jehová. Ya en alguna ocasión aquí lo predicamos. Hay 3 situaciones por las cuales se unge a una persona, de acuerdo a las Escrituras: sacerdote, profeta y rey. ¿Dónde va a nacer el Mesías? Pudo haber sido que lo escuchó de los hombres sabios, pero él quería saber dónde iba a nacer. Pero no quería saber para ir a recibirle, a postrarse a sus pies, sino quería saber para ir a matarlo, para ir a eliminarlo, porque el único rey era él. Porque dijo, aquí nada más mis chicharrones truenan. Dijo, aquí nada más yo soy el rey. Herodes estaba molesto totalmente. Queremos saber de Jesús y queremos conocer a Jesús y queremos saber dónde nació y queremos saber de Él, así como Herodes preguntó, pero no queremos ser gobernados por Él. No queremos ser gobernados por Él. Fíjese, hay un pasaje muy interesante que lo repetimos mucho ahora en estas fechas de Navidad. Lucas 2:14 dice: gloria a Dios en el cielo más alto y paz en la tierra para aquellos en quienes Dios se complace. Se lo estoy leyendo en la Nueva Traducción Viviente, ¿verdad? Pero pónmelo en Reina Valera, creo que es como lo conocemos más comúnmente. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Lo repetimos mucho en Navidad. Y queremos la paz del Señor. Queremos los beneficios de Dios.
pero se nos olvida darle gloria a Él. Se nos olvida darle gloria. Y se nos olvida también ser hombres de buena voluntad. O sea, a lo que voy con esto es que nos encanta recibir regalos, nos encantan las buenas nuevas, nos encanta todo lo bonito, lo padre, vamos a decirlo así, pero no nos gusta el compromiso. No nos gusta el darle la gloria a Dios. No nos gusta el esforzarnos por ser hombres y mujeres de buena voluntad. Queremos la paz, queremos los regalos, pero no queremos el compromiso. Así que Herodes manda llamar a los maestros y sacerdotes de la ley y les pregunta: ¿dónde se supone que nacerá el Mesías? Ahorita lo leímos, Mateo 2:5, y fíjese, le dicen, Mateo 2:5, en Belén de Judea, le dijeron, porque eso es lo que escribió el profeta. Y le recitan Mateo 2:6, y tú, oh Belén, en la tierra de Judá, no eres la menor entre las ciudades reinantes de Judá, porque de ti saldrá un gobernante que será el pastor de mi pueblo Israel. Y aquí este pasaje de Mateo 2:6 está haciendo referencia al pasaje de Miqueas 5:2. Póngame Miqueas 5:2 para que se puedan dar cuenta. Pero de ti, Belén Efrata, pequeña entre los clanes de Judá, saldrá el que gobernará a Israel. Sus orígenes se remontan hasta la antigüedad, hasta tiempos inmemoriales. Estaban haciendo referencia a Miqueas. Eso a mí me dice que conocían las Escrituras. Pero ahí les va para los que les gusta apuntar y conocer un poquito más. Cuando se cumple una escritura, como en este caso, hay algo que se le llama inspiración plenaria verbal. Inspiración plenaria verbal. ¿Qué quiere decir? Que aunque la escritura sabemos que fue dictada, mucha gente pelea con eso, ¿verdad? Dice, es que la escritura la escribieron los hombres. Sí, pero es inspiración del Espíritu Santo. Aquí nos comprueba que como algo que escribió Miqueas o que se escribió en Miqueas 700 años antes del nacimiento de Cristo vino a cumplirse y se cumple al pie de la letra. Por eso le digo, esto se le llama o se le puede conocer como inspiración plenaria verbal. Ahora, estos estudiosos de la palabra, ¿por qué eran estudiosos de la palabra? Porque lo único que hizo Herodes fue, ¿dónde van a ser el Mesías? Y de volada le dijeron, o sea, no le dijeron, espéreme, déjeme ir a consultar Google y luego vengo y le digo, no, de volada. O sea, eso quiere decir que ellos ya sabían, eso quiere decir que ellos ya estaban enterados, eso quiere decir que probablemente también vieron la estrella que los iba a guiar hasta el lugar donde iban a ser el Mesías. Ellos conocían. Y ahora ahí va la pregunta: si sabían la palabra, si conocían las Escrituras, ¿por qué ellos no fueron a adorar al Rey? Los hombres sabios venían desde allá, desde el oriente. Y no era un viaje cortito, porque luego en los nacimientos que vemos así normalmente o tradicionalmente, ponen a Jesús así o al bebé en el pesebre y ponen a los Reyes Magos ahí, ¿verdad? No. Para cuando los Reyes Magos llegaron, ya Jesús yo creo que tenía 1 o 2 años de edad. Mínimo. Tenía aproximadamente 3 o 4 meses de haber nacido. ¿Y por qué le digo que mínimo? Hay unas referencias cuando, fíjense, déjenme, es que esto va un poquito más profundo, voy a tratar de explicarme. Estos hombres sabios venían de Oriente. Cuando nosotros leemos Daniel, nosotros nos podemos dar cuenta que Daniel
se quedó como el principal en sabiduría en el imperio persa, en Babilonia. Y él tenía la revelación del Señor, y él tenía la revelación del Mesías. Algo que muy probablemente él enseñó, algo que muy probablemente él estableció entre sus discípulos o la gente que le seguía, o que él también enseñaba. Entonces estos hombres sabios se considera que era gente que venía de Oriente, de Babilonia, de esos pueblos, y sabían que iban a ser el rey. En el libro de Nehemías nos habla de que cuando el pueblo estaba regresando del cautiverio en Babilonia a reconstruir las murallas, hacían un viaje que duraba aproximadamente 3-4 meses. Entonces, a partir de que ellos ven la estrella del nacimiento de Jesús y preparan todo para el viaje, porque eran viajes peligrosos, o sea, no venían nada más ellos tres, muy probablemente venía toda una comitiva, porque el viaje era peligroso y por el tiempo de traslado, pues venían con provisiones, venían con muy probablemente esclavos, gente que les servía, y ese trayecto de mínimo 3-4 meses, más la preparación. Así que usted trate de hacer un viaje de aquí a Delicias y verá cómo se tarda hasta para hacer unos sándwiches. Ahora imagínese si sabe que va a aventarse un viajecito de 3 meses, 4 meses, las provisiones que debe llevar. Y que no se te olvide la pañalera, mi amor, y el portabebé. Parece que se van a cambiar de casa, ¿no? Digo, los que tienen bebé, ¿verdad? Recién casados. No era un viaje sencillo, ni de corto plazo. Entonces, por eso sabemos que estos hombres sabios llegaron a conocer a Jesús un mínimo de 4 meses, 5 meses. Algunos expertos teólogos dicen que ya Jesús tendría entre 1 y 2 años de edad. Entonces, estos magos o estos hombres sabios venían desde Oriente. Los que fueron a decirle a Herodes o los que le contestaron a Herodes de dónde nacerá el niño, estaban ahí a tiro de piedra, vamos a decirlo así, ¿no? No tenían que haber tomado un avión ni un barco, nada para ir. Pudieron haber ido caminando y no fueron a recibir al rey. Aún y cuando conocían las escrituras, no fueron a recibir el rey. Con esto lo que te quiero decir, iglesia, es que aún, y hay mucha gente que estudia la palabra de Dios, se conoce la Biblia, pero no conoce a Jesús. No han ido a recibirlo, no han ido a postrarse delante del rey. Y a veces hasta parece, cuando yo era niño así decíamos, hasta parece hecho al drede, ¿verdad? Que entre más conoce mucha gente de las escrituras, más se aleja de Jesús. Porque andan buscando ahí, quieren descubrir el hilo negro. Y algo que tenemos que entender es que toda la escritura, desde Génesis hasta de Génesis a Apocalipsis, desde Génesis hasta hasta Apocalipsis, nos habla de Jesús. Y entre más conozcamos las escrituras, más nos debe de acercar a Jesús. Ese es el objetivo, acercarnos cada vez más a Jesús. El conocimiento de las escrituras nos debe de llevar a un conocimiento amplio de Jesús. A veces, y no me vaya a malentender en esto, a veces es mejor tener poca Biblia y mucho de Jesús que mucha palabra y poco de Jesús. Y hay una palabra bien sencilla donde podemos demostrar ese poco o ese mucho de Jesús. Y esa palabra se llama amor. Amor. Por eso la Escritura nos habla que sin amor no somos nada. Hasta aquellos salmistas de Liverpool también lo decían, ¿verdad?
All you need is love. All you need is love. ¿Sí sabe cuáles salmistas? Ellos cantaban All you need is love. Da, 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 da. Así que lo que necesitamos es acercarnos al Señor, acercarnos a Jesús, no tener una Navidad sin Jesús. Fíjese lo que les dice Jesús a unos fariseos. Vamos a Juan capítulo 5, versículo 39 y 40. Dice Jesús en la Nueva Traducción Viviente: ustedes estudian las Escrituras a fondo, porque piensan que ellas les dan vida eterna. Y fíjese lo que dice: pero las Escrituras me señalan a mí. A mí. Versículo 40. Sin embargo, ustedes se niegan a venir a mí para recibir esa vida. Es de lo que estamos hablando. Nos enfocamos tanto en conocer, en ese espíritu griego de saber y conocer, que verdaderamente no ejecutamos, que no llegamos a Cristo. Y por eso le digo, no me malentienda, necesitamos conocer lo que está escrito. Hay que aprendernos las Escrituras, sí, hay que aprendérnoslas, sí. Y eso nos va a ayudar a tener un mejor encuentro con Cristo. Pero hay gente que se pierde la Navidad porque sabe demasiada letra. ¿Cuánta gente hay que se la pasa peleando? No, es que ahí no nació Jesús. No, es que es la Navidad, no. No, es que el arbolito es del diablo. No, es que los adornos, no, es que esas esferas son demoníacas. No, espéreme. Se pierden el regalo de la Navidad por andar peleando cosas que no vienen al caso. Ciertamente sabemos, y si leemos las Escrituras nos damos cuenta que ahí en estas fechas no nació Jesús. Sí, estamos de acuerdo. Pero eso no quita nada que podamos celebrarlo, y nosotros que estamos en Cristo podemos celebrarlo. Si usted quiere en agosto, celébrelo. Pero que cuando usted lo celebre verdaderamente porque Cristo está en su vida. Que no se quede sin celebrar ese cumpleaños, porque la Navidad es eso, celebrar el cumpleaños de Jesús. Que usted no se quede celebrando un cumpleaños sin el cumpleañero. Haga de cuenta que le hago un pastel a Paco. Oye, y Paco, no lo invité, vamos a comernos el pastel. ¿Qué es eso? Necesitamos lo que está escrito, y como les dijo Jesús, toda la Escritura nos va a llevar a Él. Nos va a llevar a Él. Pero tenemos que rendirnos al Señor. Pero mire, así es la gente. Es complicado. Oye, había una niña que venía aquí a la escuela, ya no viene, pero era una niña. Y yo le decía, oye hija, le preguntaba algo. Oye, ¿por qué traes esos zapatos, por ejemplo? Y luego me decía, era muy simpatiquilla, y se paraba así: pastor, es que es complicado, me decía. Entonces lo hacía muy gracioso, es muy complicado. Entonces le digo, mire, así somos a veces las personas, somos complicados. Lucas 4:22, para poderme explicar mejor. Aún Jesús, fíjese, cuando ya estaba Jesús en el ministerio, usted sabe que una de las primeras acciones que hace Jesús ya iniciando su ministerio es que entra al templo, abre un rollo y lee la porción de Isaías 61, donde dice que la gente va a ser sanada, que van a ser restaurados, apertura de cárceles, los ojos verán, los ciegos verán. Bueno, sí, con los ojos verán todo lo que ya estaba haciendo el Mesías, porque ya lo estaba haciendo, y él lo lee. Y la gente, en lugar de poner atención en lo que él les leyó y que les dijo, hoy se cumple esta porción de la Escritura, fíjese lo que le contesta. Dice Lucas 4:22, todos hablaban bien de él
y estaban asombrados de la gracia con la que salían las palabras de su boca. Y preguntaban, ¿cómo puede ser? ¿No es este el hijo de José? Vaya, se fijaban más de dónde venía, qué era y a lo mejor cómo andaba vestido, que lo que les estaba enseñando, que lo que les estaba mostrando. A veces así nos pasa. Somos complicados. Somos complicados. Jesús vino a traernos salvación. Jesús vino a traernos vida eterna. Y tenemos todos que tener bien en claro a qué vino Jesús. Tenemos que entender de lo que nos vamos a perder si no recibimos a Jesús. Y tenemos que entender que Él es el motivo de la Navidad. No lo podemos dejar fuera de nuestra vida. No lo podemos dejar fuera. Pero mire lo que le voy a decir, de ninguna área de nuestra vida lo podemos dejar fuera. A mí me tocó en una ocasión, y ya con esto voy a cerrar. A mí me tocó en una ocasión, tuve una plática con unas personas de un trabajo, era un negocio. Estábamos dándole una asesoría a unas personas. Bueno, me pasó 2 veces y las 2 personas se congregan donde mismo, no voy a decir dónde, pero... Y me dicen las personas, oiga, es que mire, vamos a dejar a Dios afuera de aquí. Esto es aquí en la oficina, esto es aquí del trabajo, no hay que meter a Dios. Entonces, pues yo nomás me quedé así como que, caray. Me pasó así de recorcho. Digo, porque Jesús está en todo lugar. Dios está en todas partes. Así como les digo yo de broma, también cuando usted va al baño, también ahí lo ve el Señor. También ahí lo ve el Señor. No se puede usted ocultar. Aunque se meta en uno de esos Johnnies, también ahí lo ve. También. No podemos dejar a Jesús fuera de nuestra vida y mucho menos de la Navidad. Mucho menos de festejar su vida, de festejar que Él vino a gobernar, pero para que se convierta en ese Rey de Reyes y Señor de Señores de nuestra vida. Que verdaderamente lo recibamos, que verdaderamente nos ayude a salir de esos pecados, a salir de esos problemas. Lo necesitamos en nuestra vida, de verdad. Así que le pregunto, ¿se va a perder usted la Navidad o solo quiere fiesta? Tenemos que tener a Jesús en nuestra Navidad. La Navidad es celebrar a Jesús. Porque mire, Jesús, su sangre aún tiene poder. Su sangre aún tiene la victoria. Por medio de Jesús usted puede salir de cualquier situación, pero verdaderamente usted tiene que entronarlo en su vida. Usted tiene mucho, todos tenemos mucho para celebrar a Jesús. Tenemos muchos motivos para celebrarlo. Él es la razón de nuestra vida. Él es la razón de esta celebración. Es la razón de estas fiestas. Y se lo digo de esa forma porque el verdadero motivo de la Navidad es Jesús. Lo vuelvo a decir, lo he estado repitiendo, pero lo vuelvo a decir. Él tiene que ser el principal motivo de nuestra vida y de estas fiestas. Así que no permita que se quede Jesús fuera en estos tiempos. Si usted tiene reunión familiar, sea de testimonio. Sea de testimonio. Y no quiere decir que los agarre a todos a bibliazos, No vayan a salir ahí en el Heraldo que se peleó y fiesta navideña termina en trifulca. No. Todo empezó porque se empezó a predicar a Cristo, ¿no? No se trata de eso, pero usted tiene que dar testimonio de amor. Usted tiene que dar testimonio de buen comportamiento, porque usted sí tiene a Jesús en su vida. Usted tiene a Jesús en su corazón. Y enséñeles que la Navidad es Jesús. Eso es lo verdaderamente importante.
no se pierda en los regalos, no se pierda en lo económico, que su motivo siempre sea Jesucristo. Así que póngase de pie porque estamos a unos minutos de comernos unos deliciosos tacos.